En nuestro trabajo diario, nos toparemos con requerimientos de información que hay que calcular, pero tomando en cuenta que debemos adecuarnos a diferentes opciones. Debemos dar respuestas a cada una de ellas de manera adecuada. Aquí usaremos funciones lógicas y aprovechando su facilidad de anidar una dentro de otra, armaremos una fórmula a la medida de nuestras necesidades. Veamos cómo hacerlo. En este formato, se nos indica obtener el trimestre correspondiente de acuerdo a la fecha de alta. Analizando vemos que el dato tiene formato de texto. Los primeros 4 dígitos corresponden al año y los 2 últimos indican el mes del año indicado. Usaremos estos 2 dígitos para determinar el trimestre correspondiente. De inicio usaremos la función de texto llamada derecha, que nos permite extraer de un texto y partiendo del lado derecho del mismo un número determinado de dígitos, que en este caso son 2, y que nos indican el mes del año. El resultado es un valor que tiene formato de texto. Le cambiaremos a este resultado su formato a número. Y para hacerlo solo lo multiplicamos por 1. Así podremos compararlo con otros valores numéricos. El cambio de formato lo notamos así. Primero, cuando el valor tiene formato de texto en la celda, el valor está alineado del lado izquierdo. Después de multiplicar por 1, el valor muestra su formato de número alineándose ahora del lado derecho de la celda, como referencia y ayuda para configurar la anidación de fórmulas. Marco en color verde 2 tablas. Una marcando el rango de meses que abarca cada trimestre del año. La otra tabla muestra los operadores lógicos que vamos a utilizar. Vamos a utilizar como segunda fórmula a la función i, que nos permite evaluar de 1 a 255 expresiones, analizando si es cierta o es falsa. Y la función i nos dice que si todas las expresiones evaluadas son verdaderas, el resultado será verdadero. Si alguna y solo una de las expresiones evaluadas resulta falsa, el resultado final de la función será falso. En la barra de fórmulas, seleccionamos toda la expresión que escribimos anteriormente y la cortamos. En su lugar, escribimos la función y a continuación abrimos el editor de fórmulas. En la primera ventana damos control V para pegar la expresión cortada. Vamos a calcular en base a los meses correspondientes al primer trimestre. Es decir, que el valor que puede tomar la expresión lo comparamos con los valores 1, 2 y 3, donde 1 es el límite inicial, o sea enero, y 3 el límite final, o sea marzo. Como el valor que entrega la función derecha está fuera de este rango, el valor final de la función y será falso. Copiamos la fórmula hacia abajo abarcando un área semejante a el rango de datos. Vemos que hay unas celdas donde sí se cumple la condición escrita, y en este caso la función y entrega un valor verdadero. Si en las celdas donde se muestra el valor verdadero, hacemos el comparativo usando los valores de 1 a 3, y los operadores mayor o igual a, y menor o igual a, vemos más claramente cómo opera la función y ya determinamos con la fórmula y que la expresión a evaluar es verdadera o falsa. Ahora necesitamos determinar que cuando sea verdadera, que muestre la leyenda de primer trimestre, y cuando sea falsa, muestre un valor 0. Para esto usaremos la función si, que nos permite diferenciar el valor de una expresión u operación evaluada, y mostrar un valor cuando es verdadera, y mostrar otro valor diferente cuando es falsa. Nuevamente en la barra de fórmulas, seleccionamos la función y la cortamos. Escribimos la función si y abrimos el editor de fórmulas. Damos clic en la primera ventana y usamos control V para pegar la función y que cortamos. Activamos la segunda ventana y escribimos entre comillas primer trimestre.
Activamos por último la tercera ventana y escribimos 0. En esta posición el resultado de la función sí es 0. Copiamos hacia abajo la fórmula y si nos desplazamos vemos que se cumple que en los valores falsos se muestra el valor 0 y en los de valor verdadero se muestra el texto de primer trimestre. Para calcular los demás trimestres, vamos a hacer los ajustes directamente en la barra de fórmulas, para lo cual ampliamos un poco esta ventana y hacemos lo siguiente. Copiamos la función sí, y el valor 0 de esta función lo quitamos y pegamos la función sí copiada. Hacemos lo mismo 2 veces más y la fórmula queda así. A cada función sí que se anida una dentro de otra. Cambiamos los límites de los trimestres y las cadenas de texto para cada trimestre, como lo muestro aquí, separando con colores cada fórmula si empleada. Por último, replicamos la fórmula hacia abajo y vemos cómo se ajusta para cada valor evaluado, anotando su correspondiente trimestre, como en ejercicios anteriores. En una celda configuramos la función a emplear y con un solo clic, replicando la fórmula creada en el rango correspondiente, obtenemos los valores necesarios para complementar correctamente las condiciones de información solicitadas. En este caso particular empleamos 3 funciones diferentes, con funcionamientos diferentes, anidando una sobre otra. Te invito a suscribirte al canal y activar notificaciones. Te compartiré soluciones a diferentes temas referentes a Excel y otras plataformas.